Pensamiento del día. Jueves 5 de septiembre. Compartir las vivencias. Hemos comprendido que el mundo tiene necesidad de una cura de evangelio, porque solo la buena nueva le puede volver a dar esa vida que le falta. Es por eso que nosotros vivimos la palabra de vida, la encarnamos en nosotros hasta el punto de ser esa palabra viviente. Pero la reciprocidad y la unidad emergen en forma evidente cuando se considera el modo que tenemos de vivir las palabras. A nosotros no nos basta vivirla por cuenta propia. No, después de haberlas vivido, necesitamos comunicarnos recíprocamente nuestras experiencias, fraternalmente. Es así como cada uno se evangeliza, es decir, se transforma en otro Jesús, tanto por el empeño que pone en este vivir, como por el esfuerzo que hace para recibir en sí la luz de la experiencia del otro. Chiara Lubich, Un camino nuevo, Ciudad Nueva, 2008, páginas 40 al 41. Palabra de vida, septiembre de 2024. Pongan por obra la palabra y no se contenten solo con oírla, engañándose a ustedes mismos. Somos miembros del movimiento de los focolares de varios países de Latinoamérica y de Italia. ¿Te gustó el video? Danos un like, un dedito hacia arriba porque te gustó. Suscríbete al canal y no dejes de tocar la campanilla, así te avisaremos cada vez que subimos un video.